Adviento, parte 2. Tiempo de buenas nuevas. Abran sus Biblias una vez más o busquen ahí en su dispositivo el libro del profeta Isaías, capítulo número 61, versículos del 1 al 3. Isaías 61, versículos del 1 al 3. Ahí puede seguirlo con su vista o escuchar atentamente, los que están en casa también. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Esto es palabra de Dios. En este pasaje vemos a el profeta, a Isaías, ser un tipo a la vez de el Mesías que él está anunciando. Isaías está hablando de forma profética sobre la llegada, la venida del Mesías, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice que él ha sido bendecido y a la vez ha sido empoderado por el Espíritu de Dios para dar este anuncio. Pero si ustedes recordarán, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22, cuando Jesús está por iniciar su ministerio, dice la Biblia que él entró a la sinagoga aquel día, aquel sábado, y se le da el rollo del profeta Isaías, y es precisamente este pasaje, esta lectura, que Jesús comienza a leer en esa asamblea, ¿sí? Y cuando él se sienta, cuando Jesús toma su lugar, simplemente dijo que ese día la escritura se había cumplido, hablando de sí mismo, ¿sí? Este día la escritura se ha cumplido. Es Jesús del que está hablando Isaías, pero también es Isaías quien asume ese papel profético, y para poder anunciar, para poder proclamar lo que está haciendo, necesita el profeta también tener la unción del Espíritu Santo, así como la tuvo también nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo interesante que debemos de tomar en cuenta. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, o siendo Dios mismo a la vez, necesitaba de que el Espíritu de Jehová estuviera sobre él, hermanos, entonces cuanto más nosotros, ¿sí?, necesitamos también tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de nuestras peticiones que deberán de ser más recurrentes delante de Dios es precisamente esa: Señor, lléname de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo esté sobre mí. Y si bien es cierto también, el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 2, el apóstol Juan dice lo siguiente, hablando de esta unción. Dice: queridos hijos, esta es la hora final
Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En el sentido del Nuevo Testamento, la unción del Espíritu Santo tiene que ver o da la idea de ser llenos con su presencia o bendecidos por el Espíritu Santo. Y miren, es sumamente importante vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Y creo que hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, en esta parte de la historia en la que estamos viviendo, es sumamente importante tener la unción del Espíritu Santo. Juan, en el contexto que está escribiendo, habla de varias cosas. Y en esta parte final de este pasaje, habla de la importancia de saber discernir a las personas, a los espíritus, los que aparentemente estaban dentro, se refiere a la iglesia, pero que no eran de la iglesia, que se asemejan a los de la iglesia, pero no son. Hermanos, tenemos que saber discernir, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría del Espíritu Santo. Debemos de saber discernir cuál es nuestra relación o qué clase de relación, incluso de amistad, tenemos con el mundo y con sus placeres. ¿Qué clase de alianzas como hijos de Dios hacemos con la gente del mundo? Saber discernir a los espíritus del mundo y, aún más importante, aprender a discernir los espíritus dentro del pueblo de Dios. Y es que hoy podremos estar de acuerdo en esto. Hoy hay un montón, lo voy a entrecomillar, de ofertas evangélicas. Hay un montón de voces, de ministerios, de posturas, de interpretaciones, de dichos, ¿sí? Y es muy importante aprender a discernir si eso que escuchamos, si eso que se nos enseña, si eso que vemos, o incluso si eso que escuchamos proviene de Dios o no proviene de Dios. Y eso solo lo da la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pensemos en Jesús. ¿Por qué hace esta declaración? ¿Por qué dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí? Porque Jesús, en su ministerio terrenal, ¿cuántas veces no tuvo que discernir entre lo bueno y lo malo? Jesús, en su naturaleza humana, necesitó esa unción para su ministerio. Por eso, con cuánta más razón nosotros debemos anhelar, debemos de buscar esa llenura. Hoy vivimos un tiempo otra vez muy complejo. Vivimos un tiempo muy convulsionado, ¿sí? Mire, hay una letra de una canción que seguramente usted no debe por qué saberla. Pero dice la letra de esta canción, es un corito ya viejito. Dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Todos los que se rieron entonces sí la conocen.
Dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y luego lo peor es que dice, y tropecé de nuevo con el mismo pie. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tal parece que no hemos aprendido nada de lo que recién nos ha pasado. Hablando de tropiezos, quiero mandarle un saludo a mi mamá, que me está viendo, y que ayer se cayó. Iba al centro y se cayó, así que un saludo, madre. Qué bueno que todo está bien, no fue más que el puro golpe. Y sí, se tropezó con el mismo pie. Pero hermanos, tal parece que no hemos aprendido la lección o el tiempo que estamos pasando. Hoy el centro otra vez está lleno de gente. Los centros comerciales están a reventar. Hoy se hacen convocatorias a las plazas públicas para reuniones masivas. Hoy se abren los eventos masivos de espectáculos. Hoy la gente parece que hace un año, apenas hace un año, la estábamos pasando muy, muy mal. Mire, hace poco me dijeron, ay, es que usted es un fatalista, es un aguafiestas. Y bueno, no es que sea fatalista, como que me daban a entender, más bien me lo dijeron, que todo lo veía malo, que todo es malo. Y no se trata de eso, se trata de discernir el tiempo que estamos viviendo. Se trata de pensar no como el mundo nos enseña a pensar. El mundo hoy dice, salgan, diviértanse, no pasa nada. Pero el pensamiento del cristiano no tiene que ser el pensamiento del mundo. Es ahí donde tú necesitas saber pensar con el Espíritu Santo. Porque tal parece que no hemos entendido esta lección. Hoy el mundo está esperando otra vez la celebración de la Navidad. Y hay fiestas, hay reuniones, hay mucho desenfreno una vez más. Y todas estas reuniones van y apuntan únicamente para satisfacer el placer de los sentidos, de la carne, más que a sensibilizar al espíritu. Por eso digo, parece que no hemos aprendido la lección. C.S. Lewis, ¿sí está bien dicho? C.S. Lewis dice lo siguiente, tiene una frase que me llama la atención. Dice, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. El dolor, dice Lewis, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. El punto es, ¿habremos despertado después de lo que ha pasado? ¿O seguimos estando dormidos creyendo que ya todo está bien? Y es que, hermanos, para la iglesia de Cristo, hoy, esta temporada y las celebraciones que se vienen, para la iglesia de Cristo volverá a ser una Navidad muy diferente. Debe de ser una celebración muy única y muy sentida. No quiero que malentienda, yo creo por eso me dicen como me dicen, fatalista y aguafiestas, porque no quiero que esto se interprete como que el día 24 estén todos con caras tristes ahí. Aparte ni se van a estar acordando de mí. Pero no se trata de eso. Se trata de que en esta temporada, hermanos, como iglesia, no debemos olvidar que en estas fechas va a haber mucha gente, hay mucha gente que está en un hospital, que hay muchas familias que están quebrantadas por la ausencia de un ser amado, que las cosas no van a ser iguales por algún tiempo. Alguien más
de esas familias ya no va a estar en esa mesa familiar. Es entender y es un llamado a que este tiempo de Adviento, iglesia, debe de crear en nosotros una profunda reflexión. Preguntarnos, ¿qué me quiere decir el Señor en este tiempo de Adviento? ¿Qué es lo que quiere Dios decirme en este tiempo de Adviento? Y otra pregunta es, ¿qué me quiere decir el Señor que tenga yo que decirle al mundo en este tiempo? Y es ahí donde nos aproximamos a ese punto dramático, a ese punto crucial de la historia, lleno de contrastes increíbles, porque mientras por un lado estamos lamentándonos por la pérdida de un ser amado o acompañando al que está triste, por el otro lado estamos recordando, ¿sí?, de que Jesús va a nacer, o de que Jesús, el Mesías, ha nacido. Y entonces, en ese punto de encuentro entre el dolor, entre la tragedia, entre la muerte, entre la tristeza, se cruza también el amor de Dios, se cruza la gracia, se cruza la esperanza. Porque ese tiempo de Adviento nos recuerda y nos debe de refrescar la memoria de cuál es la misión de ese Mesías. Y entonces las respuestas a las preguntas anteriores de qué es lo que quiere Dios decirme en este tiempo, o a qué estoy llamado yo a decir al mundo, esas respuestas las encontramos en el mensaje del Mesías, del profeta. Predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y por último, consolar a todos los enlutados. Hermanos, el mensaje es contundente, pero es a la vez un mensaje maravilloso. El mensaje es que el Mesías está aquí para sanar el daño que el pecado ha traído. Porque no debemos olvidar que todo lo que está pasando, todo lo que nos ha acontecido, tiene su origen en algo llamado pecado. El pecado ha hecho un gran daño. Así que en esa dimensión de daño se requiere también un gran acto de redención. El pecado ha roto la relación con Dios. El pecado trae consigo dolor y muerte. El pecado pervierte los sentidos, convierte en entes irracionales a las personas. El pecado maligniza lo bueno de la creación de Dios. El pecado altera el orden divino de las cosas que el Señor ha creado para bien de nosotros. Y no olvidemos que el pecado trae enfermedad, muerte, violencia y mucha maldad. Y debido a que ese pecado empobrece el alma y trae dolor y tristeza, el Mesías, el anuncio del Mesías es que ese Mesías, ese Jesús, viene a predicar buenas nuevas a los abatidos. Debido a que el pecado rompe el corazón, el Mesías va a vendar a los quebrantados de corazón. Debido a que el pecado los hace presos, el Mesías viene a publicar libertad a los cautivos. Viene a publicar y viene a proclamar que hay apertura de las cárceles. El Mesías viene a romper las cadenas de pecado. Y debido a que el pecado oprime, el Mesías viene a proclamar como un anuncio de victoria el año de la buena voluntad del Señor. Hermanos, esta fue la bandera, fue el propósito y fue la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese, iglesia,
debe ser también el propósito y la proclamación de la iglesia hoy en día. Y en lo individual, tú como cristiano, esa debe de ser tu bandera y tu proclamación hacia allá afuera. Si de pronto eres alguien que ha perdido el sentido del por qué está en la iglesia, o de pronto sientes que has perdido tu lugar en la iglesia, escucha la voz del profeta nuevamente y refresca tu visión, refresca tus sentidos. Quiera Dios, hermanos, en un tiempo de tantas voces, en una generación tan llena de banderas y de causas, quiera Dios que su iglesia abandere la única causa que verdaderamente traerá un cambio, la bandera de Jesucristo. Que ese sea nuestro anuncio, que ese sea el verdadero grito de la iglesia. No es un tiempo de juicio aún, es un tiempo de gracia, es un tiempo de anunciar salvación. El Adviento es un tiempo de anunciar que el Mesías viene y que ya llegó y que Él es la solución a este mundo moribundo, perdido y caído. El llamado y la proclamación del profeta y luego la de Jesús es ahora la voz de la iglesia en ese tiempo de Adviento. Es el anuncio del nacimiento del Mesías. Es el anuncio de que Dios quiere darle a ese mundo el mejor de los regalos. En la parte final de la proclamación de Isaías, él se refiere a que una de los quehaceres del Mesías tiene que ver con los afligidos. Dice, el Mesías ha sido enviado a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, el ministerio de Jesús fue, entre muchas cosas, un ministerio de consolación. Él vino a consolar. Antiguamente, en los tiempos de Jesús, cuando un judío tenía un dolor, una pena, exteriormente se ponía señales de luto. Y entonces esta persona que estaba pasando por ese mal momento en su vida, lo que hacía era que se cambiaba de ropa y se ponía una ropa especial hecha con un material de lo que ahora conocemos como el yute o los costales de yute, que son ásperos, que son duros. Y entonces ese judío que quería exteriorizar su pena se ponía esos trajes, y en su andar diario, si de pronto esos trajes eran muy incómodos, comenzaba a sangrar un hilillo de sangre, un raspón. Entonces él estaba dando a entender que por dentro él estaba también sufriendo. Pero luego, no conforme con eso, agarraba cenizas, ¿sí?, que simbolizan destrucción. Agarraba las cenizas y luego la vaciaba en todo su cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Entonces se vestía de luto, de esta forma, con esta ropa especial que lastimaba, y luego se bañaba en cenizas y luego salía a las calles. Y cuando salía a las calles, aquel hombre, de una forma terrible y muy sentida, comenzaba a gritar por su dolor. Comenzaba a exclamar, a llorar. Y la gente que lo escuchaba, la gente que lo veía, verdaderamente decía, este hombre le está pasando mal.
hay dolor en esa persona, hay luto en la vida de esa persona. Hermanos, no es que Dios no vea nuestro dolor. Esta práctica era una forma de exteriorizar el dolor. Pero déjame decirte algo. Dios ve el dolor que hay en tu corazón. Dios escucha los lamentos del doliente. Dios ve las lágrimas que brotan de tus ojos cuando están en duelo. Y cuando Dios ve eso en su pueblo, cuando Dios ve eso en sus hijos, entonces le dice al profeta, y hoy le dice a la iglesia en este tiempo: anuncia, levanta la voz, anuncia y dile a ese que está de luto, dile a ese que está vestido de ropas ásperas, dile a ese que llora por su duelo, que el tiempo de su sufrimiento se ha terminado. Ve y anúnciale, porque ha llegado el tiempo de gozo. Dile que ahora ya no va a ser más esa ropa áspera. Ahora Dios va a cambiar esa ropa por un manto de alegría. Que ya no va a haber cenizas en su vida, cenizas de lamento, cenizas de quebranto. Él, Dios, le va a dar su gloria. Que ya no tiene por qué andar de luto, ya no tiene por qué vestir de luto. Dios le va a dar un manto de alegría. ¿Por qué habríamos de sentarnos en ceniza toda la vida y estar siempre de luto? ¿Por qué debemos de soportar un espíritu de angustia cuando el Mesías ha venido a cambiar todo eso? Voy terminando con lo siguiente. La temporada de Adviento es el recuerdo, es el ánimo, es la esperanza, es el gozo contenido de que Jesús, al nacer en nuestros corazones y en aquellos que lo quieran recibir, ese Mesías va a tomar tu dolor y lo va a sacar de tu corazón, lo va a vaciar de tu vida y lo va a cambiar. Va a cambiar toda esa tristeza por algo diferente. Va a cambiar el olor a muerte, el olor a luto, el olor a cenizas. Lo va a cambiar por un olor alegre y gozo. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. ¿Saben qué es lo maravilloso del Adviento? Que es el recuerdo también de que la historia aún no está terminada, de que el mal no va a triunfar. El Adviento es el recordatorio, hermanos, de que a pesar de que hoy las cosas están muy mal, no siempre va a ser así. El Adviento nos recuerda que Jesús ya vino, pero nos alienta a esperar de que va a volver. Jesús va a volver. Y lo voy a repetir, ya no en la humildad o en la pobreza de un pesebre. Lo va a hacer como lo que es Dios vencedor, Dios fuerte, como aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario.
Por eso el Adviento nos invita a animarnos. Yo sé que para muchos de ustedes ha sido un año difícil, o han sido años difíciles, han sido tiempos difíciles. Las cosas no salen y no han salido como tú las has planeado, pero ese no es el fin. Dios es el Señor que tiene en sus manos la historia de tu vida, y esa historia no está escrita con fatalidad. Esa historia no está escrita con lágrimas. Tu vida no va a terminar en luto. Tu vida no va a terminar en las tinieblas. Tu vida va a terminar en la luz gloriosa del Cristo vencedor. Ese es el mensaje del Adviento. Y ese es el mensaje, iglesia, que tú debes de creer. Y es el mensaje que a la vez el mundo necesita escuchar. Porque Dios, hermanos, Dios no quiere verte sufrir. Y esto no es una palabrería, no es una propaganda barata o simplona como las que hoy escuchamos muy a menudo en otros lados. Es una realidad. Porque en el corazón de Dios, en su plan inicial, en su propósito divino, no está el que tú sufras. Las cosas tomaron otro rumbo desde la caída en Edén, pero desde entonces Dios ha tenido y sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios quiere sanar, Dios quiere consolar, y Dios quiere curar tus heridas. Pero y luego la pregunta surge: ¿y qué de aquellos que no le conocen? Porque la voz del profeta y la voz de Jesús es primeramente para los suyos. Pero y luego los de afuera, ¿qué? Hacia ellos, hermanos y amigos, es a donde Dios nos dice como al profeta: ve y anúnciales y dile al que sufre, dile al que está de luto, dile a ese mundo caído, dile a ese mundo que está moribundo, que el tiempo de su dolor se termina. Porque Jesucristo vive. Porque Jesucristo un día va a regresar. Hoy, iglesia, te voy a decir algo que a lo mejor va a ser incómodo. Y esto va también para los que están en casa. Pero si tú estás esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, olvídate de eso. Yo no sé si las cosas van a cambiar pronto, no lo sé. Yo creo que no va a ser tan rápido. Es más, no sé si vuelvan a ser como antes. Si tú estás esperando a que cambien los tiempos, no va a ser así. Es como cuando tienes, decía en la mañana, es como cuando tienes una emergencia. A lo mejor tienes a tu hijo en brazos y se está muriendo, pero afuera está lloviendo, y dices: no, mejor me espero a que se quite la lluvia porque me voy a mojar. ¿Sabes qué? En el tiempo de urgencia tú sales y lo llevas. Y hoy es un tiempo de urgencia, iglesia. En esa paradoja que vivimos, cuando las cosas están muy mal, es cuando Dios quiere que anuncies algo muy bueno. El mensaje de Isaías está dado en un contexto social, político, cultural muy difícil en Israel. Ya había hablado del juicio, ya sabían que las cosas iban a acabar mal, pero aún así Dios extendía su gracia y hacía llamados, y la gente no entendía. Y hoy es lo mismo. Hoy el mundo necesita escuchar de su iglesia que el tiempo de Adviento es el recuerdo de las buenas nuevas de salvación de nuestro Dios. 2020, 2021, quizá 2022, 2023. Aunque el mundo enseñe que son años malos, para Dios es el año agradable de su anuncio.
Póngase de pie un momento. Voy a hacer un par de oraciones. Yo sé que muchos se ha debatido. Ya ven que de pronto en la iglesia como que son muy dados a debatir cositas que luego se convierten en cosotas que no tienen que ver con la Biblia, pero bueno, que si la oración de fe, que si es bíblica, que si no, que dónde dice, en fin. Pero yo simplemente voy a decir las palabras. Tú le vas a poner la fe. Es muy simple. Es decirle hoy, si no lo has hecho antes, invita a Jesús a tu corazón. Quizás eres como el que dijo: de oídas te conocí, me hablaban de ti, me invitaban a ir a tu iglesia, pero ahora Jesús quiere estar en tu corazón. Y es muy simple, es decirle, si tú lo quieres hacer, este ejercicio tampoco es nada místico, no es nada extraño. Pon tu mano donde está tu corazón y cierra tus ojos un momento solamente. Y dile esta tarde: Señor Jesús, creo en ti. Quiero que tú seas, Señor, ese adviento que mi vida necesita. Quiero que tú seas esas buenas nuevas que anuncien algo diferente a lo rutinario de mi vida. Dile: Señor Jesús, ya no quiero vivir como he vivido hasta el día de hoy. Creo en ti. Confiésalo con tus labios, con todo tu corazón, si de verdad lo anhelas. Dile: Jesús, creo en ti. Creo que tú eres el Mesías anunciado. Creo en verdad que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Creo que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Hoy creo que tú has venido a anunciar buenas nuevas. Hoy creo en ti, Jesús. Señor, en esta hora tú eres el que escudriña, eres el que se asoma a los corazones. Y si hay alguien esta tarde que de verdad, Señor, en su corazón hoy ha encontrado de tu gracia, sé con él. Entra a su corazón. Sé tú el mejor regalo de su vida. Recibe el regalo de la gracia que Dios tiene para ti. Recibe el regalo de su salvación que Él tiene para ti. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Él está aquí hoy. Y porque Él está aquí hoy, recibe y es digno de recibir
toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Recíbela, Señor, esta tarde de tu iglesia. Recibe toda la alabanza y toda la gloria, Señor, que solo tú eres digno de recibirla. Porque tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Señor, porque tú viniste y vas a volver. Y hoy, Señor, en este tiempo de Adviento, nos recuerdas que aún hay esperanza, que aún hay vida, que aún hay gozo, que aún hay plenitud de vida en aquel que venció y hoy vive. Recibe toda la honra, Señor. Recibe toda la gloria, Padre Santo. Creo en ti, Señor.